La guerra de Ucrania se traslada a Rusia. El País. Militares amparados por Kiev toman posiciones en suelo ruso. ¿Quiénes son y qué objetivo buscan? La Vanguardia. Hay riesgo de guerra civil en Rusia. El Mundo. Belgorod, una bomba informativa para reírse de Putin. El Español. Caos en Rusia tras entrar en Belgorod tropas anti-Putin. ¿Supone esto una escalada en el conflicto? ¿Puede haber una segunda revolución rusa, esta vez contra Putin? Lo analizamos a continuación con nuestros invitados. Estamos siendo concisos y concretos en este tema. La pregunta es, ¿puede dar un giro esta guerra? Hombre, si el giro lo da hacia la paz, me encantaría. Ese sería el único giro que entiendo. Esto va para, yo creo que todavía va para largo. Tienen, tanto uno como otro tienen material suficiente para gastar. Y si no, ya le dará a Europa y Occidente a Ucrania, a Ucrania. Y otros países le darán a Rusia supervivencia para poder seguir combatiendo. Porque al final, quien gana son los que mandan en un lado y en otro. Y no me refiero al presidente de Ucrania, sino, por ejemplo, me refiero al presidente de Estados Unidos, que el fabricar armamento y venderlo, porque eso lo que está dándole a Ucrania va con factura, a lo mejor una hora, pero luego pasa la factura, como nos pasó la factura con la Segunda Guerra Mundial. Pero sobre todo lo que lamento es que ante estas posiciones enfrentadas, quien pone los muertos son los europeos, tanto rusos, ucranianos y voluntarios que van de otros países o estados a pelear a esos sitios. Los muertos los ponemos nosotros, el terreno lo ponemos nosotros y los beneficios, si es que hay alguno, para ellos sí, pero para la ciudadanía no, se lo llevarán los de siempre. Y con relación a la posibilidad de guerra en revolución en Rusia, pues a lo mejor era la única alternativa o la única solución de quitar, para mí, un dictador como es Putin y que el pueblo ruso no esté como está hasta ahora, porque ellos también, si los ucranianos sufren la guerra, los rusos en menor medida también la están sufriendo, porque los han embarcado en un enfrentamiento que para ellos no era y se está viendo. Un pueblo invadido, aunque tenga pocos recursos, se levanta contra el invasor, aunque incluso en algún momento pensarás como él. Me refiero a la zona más rusa de Ucrania. La solución es que, lo hemos dicho siempre, y es lo único que no hacen, que sentarse y hablar y buscar alternativas de paz ante la muerte de miles y miles y miles de ciudadanos hasta ahora y los que vendrán más adelante. Bueno, aquí es importante recordar el origen, aunque desde luego aquí estamos hablando de un conflicto Rusia-Ucrania, pero que realmente es un reposicionamiento a nivel global de la situación geopolítica. Y el origen es que Rusia, un país que podríamos decir totalitario, donde no se respira libertad democrática, invadió un país soberano como es Ucrania. Es una agresión bélica que es necesario responder. Aquí yo estoy de acuerdo en que lo ideal en el mundo es que nos sentemos, dialoguemos y obtengamos la paz. Y ojalá no hubiese armas en el mundo. Pero las armas en el mundo son necesarias cuando personas como Putin deciden invadir un país y empezar a asesinar a civiles inocentes. Ante esa situación, Occidente, donde sí que se respira una democracia liberal que nos ha costado muchos años y mucha sangre conseguir, tiene que responder. Y evidentemente tiene que responder con armas, con negociaciones en paralelo, por supuesto, pero con armas también. Aquí en España tuvimos un debate político entre determinados sectores ideológicos en si vender armas a Ucrania o no. Yo lo veo claro, cuando llega una potencia totalitaria de fuera de Europa a invadir un país europeo, hay que responder con armas, tratando de alcanzar la paz, pero hay que responder con armas. Frente a los misiles de Putin no se puede ir con una banderita a decir que lo está haciendo mal. Claro, aquí volvemos otra vez al origen. Estamos hablando de una invasión en territorio europeo.
Europa, de hecho, una cosa buena que ha hecho respecto a esta invasión extranjera es volver a responder de forma unida. Respondimos de forma unida frente a la pandemia con la distribución de las vacunas y hemos respondido de forma unida ante un hecho tan grave como es este, que es la invasión rusa de Ucrania. De forma unida en cuanto a venta de armas y en cuanto a posicionamiento político claro de que hasta ahí. O sea, no se le puede dejar a Putin más. Tenemos ejemplos en el siglo XX muy claros de qué es lo que sucede cuando a un dictador se le va dando cancha para no forzar las cosas. Ya sabemos cómo termina eso, no termina bien. Por lo tanto, aquí desde luego también es verdad que si ampliamos el foco tenemos que empezar a incluir a China y a Estados Unidos, que es evidente que están ahora mismo en una lucha geopolítica por el control económico del mundo. Y es verdad, pero China vuelve a ser un país totalitario y Estados Unidos resulta que es un país democrático, donde la gente escoge al presidente y el presidente con el Congreso, etcétera, decide qué hacer con sus armas, por ejemplo, venderlas a Ucrania. Pues no lo decide el presidente de Estados Unidos, que yo aquí me vuelvo a salir de esa visión de el presidente, los de siempre son los que mandan. No, al presidente de Estados Unidos lo escoge la gente, los 300 millones o 400 millones de estadounidenses. Votan, escogen al presidente, escogen a los representantes en el Congreso y esos son los que se apañan y toman las decisiones. Y eso, por ejemplo, no sucede ni en Rusia, donde las elecciones están más que amañadas, ni en China. Por lo tanto, aquí estamos viviendo una confrontación entre el mundo liberal y el mundo totalitario. Y en Europa ya sabemos que hay que defender la libertad, a veces, aunque no sea lo más conveniente, con sangre. Con unas cañas, libertad y unas cañas. No, es que verás, libertad, sí, lo de libertad ya está con Madrid. Ya ha venido en Madrid las cañas. ¿A que las sí? cañas. ¿A que no me equivoco? ¿Has visto? No, pero en vez de eso, o sea, o antes de llegar a eso, ¿no? Que seguro saldrá. El otro día, precisamente en una de las conferencias que teníamos periodistas también, con personas líderes que hablan de geoestrategia y de geopolítica, nos dijeron, y esto es real, textual, que la guerra iba a durar 2 años. Que estaba todo planificado para que fuese un periodo de más menos 2-3 años. Y entonces, sabiendo este dato que les doy yo, que apuntaban algunos, ¿no? Que se dedicaban sobre todo al liderazgo y a la estrategia geopolítica, ¿puede haber una segunda revolución rusa, en este caso contra Putin? ¿Puede volver a repetirse la historia? Es un poco por donde iba el señor Truyen, pero bueno. Bueno, yo casi, perdona que no siga por ahí, porque me gustaría rebatirle un poquito. Cuando has hablado de... te puedo tutear, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cuando has hablado del origen, si vamos al origen, vamos a la formación de Ucrania. Hay una zona rusófona que son el 80% me parece de la población, y todo lo de datos no los tengo aquí, que son rusos de allí y que su forma de vida era muy similar o forma rusa, no ucraniana, ¿no? Que han estado durante una década por lo menos atacados por esas paramilitares nazis de Ucrania y el conflicto viene precisamente de ese ataque de esos grupos nazis paramilitares a esa población rusa que vivía en Ucrania. O sea que no solamente es porque, y estoy de acuerdo contigo que es un dictador, ya lo he dicho antes que yo lo he dicho, es un dictador. Y desde luego el sistema democrático, por lo menos el sistema democrático que entendemos en Occidente, allí no figura. También estoy de acuerdo en el tema de ese comunismo capitalista chino, ¿no? O sea que también. Y lo que sí también me choca mucho, y me hace cierta gracia, es cuando hablas de Estados Unidos como el país de la democracia y tal, y que eligen... Primero, yo no digo ni diré que el presidente de Estados Unidos sea el que mande, porque no manda. Mandan los que tienen que mandar, que son la Asociación del Rifle, por ejemplo, sería un referente, un símil muy que la gente lo entienda, es el gran capital. O sea, son las grandes multinacionales que controlan todo el tema energético y sobre todo la fabricación de armamento. Y se reparten el mundo, en este caso se lo reparten entre Estados Unidos y China, y mandan unos de China, no sé si ahí será el presidente o no, pero seguro que las empresas chinas tendrán algo que decir, pero en Estados Unidos no manda el presidente, mandan las empresas. Y luego lo del voto. El voto en Estados Unidos, y tengo familia ahí que vive desde hace muchos años, no votan todos, no tiene la posibilidad el ciudadano americano, norteamericano mejor dicho, o estadounidense, porque también norte es Canadá, y ahí es diferente, no votan todos, no pueden votar todos, se tienen que escribir. Ni todos los partidos se pueden presentar, porque necesitan unos dineros para poderse presentar. Y al final, ¿quién se presenta? Pues los de siempre. Aquí sería el PP y el PSOE.
Porque el resto no podríamos presentarnos porque no teníamos el aval o las capacidades económicas para poderlo hacer. En Estados Unidos está el Partido Socialista también, y que conste que no ha sido el Partido Socialista, pero no se puede presentar. El único que tiene un líder algo más de izquierdas es el Sanders, que es demócrata. Y su izquierdismo, pues aquí casi lo diríamos con un centro izquierda, sería algo así, ¿no? O sea que esa libertad que nos venden, el país de los sueños, de sueños sí, porque hay gente que lleva soñando toda su vida, hasta que se muere, porque nunca consigue llegar al objetivo, ¿no? O sea, no es tan idílico Estados Unidos comparado con Rusia, sino tanto en un sitio como en otro. En un sitio mueren, en este caso de la guerra y de otras cosas, y en Estados Unidos mucha gente se muere porque no tienen la capacidad de poder sobrevivir, por ejemplo, si hubieran con el tema de la pandemia, a no tener recursos. ¿Por qué? Porque la sanidad pública ahí no existe, hay muchas cosas. Que en cambio, en otro país del norte, Canadá, y no lo digo yo, sino hace poco lo decía un actor importante que nació en Canadá, que no recuerdo su nombre, que decía que la gran diferencia de los canadienses de los norteamericanos, que los canadienses siempre eran muy amables, muy sonrientes, muy tal, y es porque tienen sanidad pública. Se lo decía en una cadena americana. O sea que ni una cosa ni la otra. Y desde luego lo que sí está claro es que el mundo se lo están repartiendo. Y los paganos de todo esto, una vez más, igual que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, somos los europeos. El campo de batalla es Europa, y los que gestionan tanto una cosa como otra es Estados Unidos, y no me refiero al presidente, sino al gran capital, y China, con ese apoyo encubierto a Rusia. Y desde luego, si hubiera una revolución en Rusia y quitaran a un dictador, encantado. Aquí no quitamos al dictador, aquí el dictador en España se murió, desgraciadamente. Me hubiera gustado quitarlo como pasó en Portugal, ¿no? Pero desde luego, si la solución para acabar la guerra, y estoy de acuerdo que lo tendrán tasado cuánto tiempo va a durar, porque ellos calculan al céntimo, fuese la salida de una revolución espero que fuera pacífica, aunque las revoluciones nunca son pacíficas, fuese la solución de evitar que mueran más europeos, pues yo encantado de la vida. Pero desde luego ya vale de que Europa sea el campo de batalla de esas grandes potencias que se reparten el mundo a su gusto. A ver, sí, porque hay muchos apuntes y muchas utilidades. Estoy de acuerdo que evidentemente Estados Unidos no es un país idílico, ni siquiera la democracia estadounidense tiene mucho margen de mejora, pero al final quien puede mejorarla son precisamente los ciudadanos estadounidenses, estableciendo un cambio de régimen electoral y apurando esas cosas. Ninguna democracia es perfecta porque hay siempre problemas que surgen y la libertad no puede ser plena para el ciudadano. Pero claro, yo aquí me quiero salir otra vez del discurso de los que deciden, los que toman las decisiones, y ponernos también a nosotros, los ciudadanos de a pie, un poquito la responsabilidad, porque has comentado la Asociación del Rifle en Estados Unidos. Bueno, pues si la Asociación del Rifle en Estados Unidos tiene algún poder, será porque tiene dinero, y si tiene dinero será porque los estadounidenses compran rifles y quieren rifles. Es decir, que no es que alguien tenga el poder y entonces decida, no, es que son los ciudadanos estadounidenses en su conjunto, con su complejidad, con sus diferencias, las que quieren construir conjuntamente un país que va por esa línea, con la que yo, por cierto, no estoy nada de acuerdo. Yo creo que las armas distribuidas a pie de calle son un peligro y se está viendo en Estados Unidos. Pero al fin y al cabo, no es alguien quien decide eso, no está en un plan específico. Yo también me salgo de esa visión de que todo lo que sucede en el mundo se elabora en cuartos oscuros, con la gente que tiene poder, fumando sus puros y diciendo, pues dentro de 2 años terminará la guerra. No, creo que el mundo es tan complejo que nadie puede tomar esa decisión, y que al final la realidad es el resultado de muchas decisiones individuales, desde los que tienen más poder hasta los que eligen a los que tienen poder, y que al final acaba en cosas que nadie quiere, porque son situaciones complejas en las que el resultado final es la suma de muchos resultados individuales. En definitiva, yo ahí pondría otra vez la responsabilidad un poquito más en los ciudadanos, en tratar de ir mejorando cada uno en nuestra medida la libertad de la que disfrutamos, pero sí poner pie en pared cuando un totalitario llama a las puertas de tu casa. Ahí no se puede andar uno con medias tintas. ¿Puede haber una segunda revolución rusa esta vez contra Putin? Me voy a quedar... ven el cartelico, ¿no? Sí. Ahora, insisto, perdonad que insista. Puede haber una... Todo dependerá, aunque no coincida conmigo, en que si interesa o no interesa. Si interesa que dure 2 años, o interesa que se corte, y una forma de cortarlo posiblemente sea el tema de un golpe de Estado. Incluso se rumoreaba que el ejército ruso se estaban a alguna parte moviendo porque no veían salida del conflicto.
pues puede haberla, pero será no porque los rusos, perdona que me haya reído un poco cuando dices que elegimos a los que gobiernan, no. Elegimos una lista en el Estado español, una lista que nos presenta en un partido cerrada y bloqueada y que no puedes tocar nada. O sea, simplemente nos dejan votar, nos dejan elegir entre las listas que han elegido y metemos la que nos puede interesar o se ajusta un poquito más, pero desde luego no elegimos a nadie, lo eligen otros. Y en Estados Unidos ni eso, porque los americanos, la Asociación del Rifle no es poderosa porque la gente compre armas. La Asociación del Rifle es poderosa porque hay muchos grandes que les interesa que sean poderosas. O sea, no es porque el que compra la pistola, y yo he estado allí y he tenido la posibilidad de tener en mis manos armas incluso de combate en una tienda normal. Una metralleta de posición de estas con trípodes, pues sí te la puedes comprar, no pasa nada. Pero no les da el dinero esa gente que lo compra, sino que ya lo tienen de por sí, los negocios fuera de ese mundo. Pero sobre todo es que la cultura, la forma de enseñar, la forma de esa sociedad es que se comen todo. Por la televisión les meten todo lo que tienen que y salen a la calle, hacen lo que dicen. Y ha muerto más gente en Estados Unidos, bueno, exagerando. No, pero eso también pasa aquí. O sea, movía la cabeza porque digo, eso también pasa aquí. Tenemos algunas televisiones que tela lo que piensan. Luego en campaña se ha visto en cositas parecidas. Pero me refiero que la gente no es crítica. Aquí es poco crítica, pero ahí es mucho menos. Primero porque no tiene posibilidad. No tiene posibilidad de ser crítica. Porque no tienen derechos, no tienen muchos derechos. Solamente tiene derechos quien tiene dinero para tenerlos. Y afortunadamente mi familia en Estados Unidos, que tiene una situación, y son conservadores, y tienen una buena situación, pues ellos sí que tienen derechos. Pero justo cerca de ellos tienen otras muchas familias que no tienen ningún tipo de derecho. Y eso es lamentable. La libertad está bien cuando de verdad la palabra libertad, que a veces se devalúa, por tanto utilizarla, porque se queda vacía, es cuando la persona libremente, repito, libremente puede decidir. Mientras no sea así, es muy difícil tener esa libertad unida a cañas, que decían en Madrid, y poder tomártelas con quien te dé la gana. De momento ahora la libertad está restringida. En el caso español, porque no eliges a quien quieres elegir, sino a los que te presentan, y en Estados Unidos ni te cuento, ni eso. Porque mucha gente, si fuésemos a mirar cuánta gente vota del montón de habitantes que tiene Estados Unidos, veríamos que es una minucia quien vota. Que en el caso de España a veces gobierna con la mágica ley de Own esta que tenemos, el partido que han votado más, pero que porcentualmente tiene muy poquito voto con relación a la población que vota. Correcto, sí estoy de acuerdo en que las democracias todas se pueden mejorar. Ahora voy a contestar la pregunta, Nuria, respecto a la guerra civil. Y yo soy también un firme defensor de las listas abiertas. Yo creo que ganaríamos mucho en España si implantásemos un sistema electoral de listas abiertas. Respecto a si puede suceder una guerra civil en Rusia, puede ser. La verdad es que el problema con los países totalitarios, en este caso como Rusia, que además ha expulsado prácticamente a la prensa de su país, es que no sabemos qué sucede. Por la opacidad, por el control de los medios de comunicación y por todo lo que ello conlleva. Por lo tanto, no se puede saber. Ojalá, y aquí estamos otra vez en la esfera de los deseos, haya una revolución pacífica, que yo creo que eso es un contrasentido, Sí. y quiten a ese dictador y realmente se implante una democracia liberal en Rusia, que sería de un enorme beneficio para todo el planeta. Pero no sabemos si será así. Mientras tanto, pues nos queda esperar, apoyar a Ucrania, que, insisto, son los buenos, bajo mi punto de vista, y tratar de que se resuelva el conflicto lo antes posible. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Yo solamente añadir que apoyar a Ucrania, pero también podríamos apoyar a Sáhara, a Yemen, a otros muchos estados que son invadidos por otras potencias, pero como no son rubios con ojos azules y blancos, que me refiero a un corte que hicieron en un medio de comunicación, Sí. pues parece que como que ya no nos importan tanto. Por ejemplo, el pueblo saharaui, invadido por el hermano del monarca corrupto que está en Dubái, pues invadió el Sáhara en el 75 y ahí siguen estando. Y los saharauis los echaron de ahí a una gran parte y esos ya no, para el gobierno de España y otros gobiernos, pues ya no pintan. Casualmente Marruecos es muy amiguito de Estados Unidos.